es el rocío de Dios, es la gracia de Dios. Donde está Cristo hay gracia. Donde está Jesús hay favor. Donde está Jesús está Dios. Jesús es rey, aunque no te salga. Jesús es rey, aunque no resuelva tus problemas económicos. Jesús es rey, aunque el sol no salga mañana en la República Dominicana. Jesús es rey, aunque pierda la salud. Jesús es rey, no por lo que Él te pueda o no te pueda dar. Y hallándole al otro lado del mar, le dijo: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. En el verso 30 le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Verso 31: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero, el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese pan? Jesús. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Un rey, porque ellos no creyeron en Jesús, o no creían en Jesús como el Mesías. Ellos lo veían como un simple carpintero, un profeta más. El profeta que había de venir, prometido por Moisés, que vendría un profeta. Pero ellos no tenían la conceptualización correcta. Ellos no veían a Jesús como realmente Jesús es, como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Un rey, ¿por qué? Y un rey, ¿para qué? Jesús les dijo: ustedes me están buscando porque comen del pan, comieron del pan, pero no porque habéis visto la señal. ¿Cuál señal? ¿Para qué sirve la señal? La señal sirve para identificar. La señal sirve para autentificar lo que es verdadero de lo falso. Jesús estaba en el desierto. En ese desierto, o en un lugar desierto, había una gran multitud que no tenía que comer. Ellos le hablaron a Cristo del maná. Israel sale de Egipto y está en el desierto, una gran multitud, y no tiene que comer. Jesús tomó el pan y multiplicó el pan y les dio del pan. Moisés estuvo en el desierto, una gran multitud no tenían que comer y les dio también pan. En el libro de Números, por favor, vamos a ver qué significaba este pan, qué significaba este maná. Números capítulo 11 verso 7 dice: y era el maná. ¿Qué es el maná? El pan que descendía del cielo. Quizás ustedes se imaginan el maná, o yo me imaginaba el maná como un trozo de conflé, que descendía y tú te lo comías. Pero aquí dice que el maná, tipo de Cristo, tipo de Jesús, era como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía en la mañana, lo molía en molinos, o sea, más que una fruta, era un fruto, había que procesarlo, y lo majaba en mortero y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas, y su sabor era como el sabor de aceite. La palabra de Dios tiene sabor de aceite nuevo. No importa cuántas veces tú leas el Salmo 23, siempre tiene aceite nuevo para ti.
Y esto es importante, cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche. Quizás ustedes piensan que el maná venía de allá, de la estratosfera, no sé de dónde. No es así. Primero, cuando ellos estaban durmiendo de noche, descendía un rocío. En Israel, los veranos son secos y muy extendidos, son muy largos. Y del mar Mediterráneo viene un rocío abundante. Y cuando ellos se levantan en la mañana hay muchas gotas de agua en las tiendas. Y ese rocío moja los sembrados. Y el rocío representa, porque para los judíos el rocío venía de Dios mismo. Dios prometió darle rocío a su pueblo. En medio de la sequedad, en medio de la estrechez, Dios envía su rocío. ¿Y qué significa el rocío? La gracia, el favor auxiliador de Dios en medio de la escasez, de la estrechez, de las pruebas y de la desesperanza. Dios se manifiesta, porque hay un momento en que tú no ves solución ninguna para tu condición. Hay un momento donde tú estás en tierra seca y árida y no hay lluvia, y tú piensas que todo va a colapsar, y tú piensas que todo se va a perder, hasta que Dios envíe en la noche su rocío. Y el rocío es el auxilio de Dios, la clemencia, el favor y la gracia de Dios, que te salva en medio de condiciones que para el hombre no hay soluciones, que para el hombre no hay esperanza, pero en Cristo hay respuesta para tu condición. ¿Cuántas veces dijo David? Mis enemigos decían: no hay solución de Dios, no hay salvación de Dios para él. Mas yo me acosté y me levanté, y Jehová me sustentaba. El rocío nos habla del favor, de la gracia auxiliadora de Dios, de lo que me sostiene, de lo que me cuida. Y sobre ese rocío venía el maná. Primero el rocío y después el maná. Primero el rocío y después el maná. El rocío habla del favor, de la gracia. La Biblia dice: por medio de Moisés vino la ley, pero es a través de Jesús que ha llegado la gracia y la verdad. Moisés en el desierto, una multitud que no tiene con qué comer, y caía el maná. Caía un gomer de maná por cada cabeza. Un gomer es 3.7 litros. Cuando salía el sol, el maná se derretía, no quedaba maná, y todos tenían que comer el maná que recogían. Caía un gomer de maná por cada cabeza. Si un padre de familia tenía 10 hijos, o era una familia de 10 personas, recogía 10 gomeres de maná. Tenía que comerlo y no podía dejar maná para el otro día, porque si no el maná se corrompía. Por lo tanto, ya cuando caía la tarde, nadie tenía un trozo de maná en el campamento. ¿Dónde solamente estaba el maná? Porque cuando Dios mandó a hacer el arca, el maná solamente duraba unas cuantas horas, porque si tú lo dejabas para el otro día, el maná se corrompía, se podría. Cuando Dios hizo el arca, o cuando Dios mandó a hacer el arca, que es un tipo de Cristo, el arca era una pequeña caja de madera de acacia, revestido de oro por dentro y por fuera, que habla de la unión hipostática de Cristo. La madera representa la naturaleza humana, el oro representa la naturaleza divina. Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Colocó dentro de esa arca, de esa caja, que colocó la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara muerta que reverdece, echa flores, echa hojas, echa frutos. Habla del poder de la resucitación que habitaba en Cristo. Pero también están las 2 tablas de la ley. Habla de Jesús como la santidad absoluta y perfecta. Pero también está un gomer de maná.
y habla de Jesús como el pan de Dios que desciende del cielo. Ahora, si el maná se corrompía en 24 horas, ¿por qué este maná no se corrompía? Porque estaba en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es imposible que alguien... Ya a la hora del anochecer ya no había maná. Por eso decimos, no hay maná. Solo el arca, donde estaba la nube, donde estaba la gloria, donde estaba la presencia del verbo, porque antes de los evangelios a Jesús se le llamaba el verbo, el logos de Dios, la palabra de Dios, así se le llamaba, o el ángel de Jehová, como tú quieras. Antes del anochecer, solamente en todo el campamento había un gomer de maná. Vuelvo a repetir, Moisés, una multitud, no tiene comida, solamente hay pan dentro del arca, y el arca representa a la multitud en el desierto. No tienen pan, y el único que tiene pan es el rocío. Tomaba el pan y lo multiplicaba y lo colocaba sobre él, y ese pan multiplicado que estaba en el arca venía sobre todo el campamento, porque rocío nos habla de la gracia. En este lugar, Cristo, la multitud, no tiene pan. Cristo, el arca, tiene el pan. Cristo es el rocío de Dios, es la gracia de Dios. Donde está Cristo hay gracia. Donde está Jesús hay favor. Donde está Jesús está Dios. Está el arca. Y se multiplican los panes. ¿Cuál era la señal? La señal es, o era, que el mismo Dios que multiplicó y que proveyó a Israel en el desierto es el mismo Dios que estaba con la multitud de 5,000 hombres multiplicando el pan. Pero ellos no vieron la señal, porque la señal lo que nos indica es que algo es auténtico. ¿Qué pasa con la señal? La señal indica lo que es auténtico. Yo recuerdo que una vez fui a buscar, cuando yo era ingeniero industrial, fui a buscar a unos norteamericanos al aeropuerto, y yo tuve que ponerme una señal, porque ellos no me conocían. Y yo decía, yo voy con un pantalón caqui, una camisa azul, todavía me recuerdo, y voy a tener un letrerito. Y ellos, cuando vieron la señal, se dieron cuenta que yo era el auténtico. Porque ellos tenían miedo que alguien los secuestrara, o alguien falsamente, con una identidad falsa, los secuestra. Por lo tanto, la señal viene a identificar. ¿A identificar a quién? Porque en los tiempos de Jesús, y todavía hoy, hay muchos falsos cristos, y hay que identificar el verdadero del falso. Por lo tanto, todos los falsos cristos, las señales no los señalan a ellos, todas las señales señalan a Jesús. Porque el único que nació de una virgen fue Jesús. Porque el único que levantó muertos fue Jesús. Porque el único que resucitó fue Jesús. Por lo tanto, Él es el auténtico. Nosotros, aún aquí, producíamos alrededor de 500,000 pantalones semanales y lo exportábamos. Trabajábamos para una compañía norteamericana llamada TSI, Tropical Sportswear International. Y yo sé, porque yo estuve allá, que ellos tenían unos grandes almacenes. Y esos almacenes, ellos recibían la mercancía, abrían las cajas, la inspeccionaban, y si pasaba los requerimientos de calidad, la sellaban. Si no pasaba, había que quitarle el logo, la marca, la señal,
porque ellos no podían darse el lujo de que una mercancía sin la calidad requerida saliera al mercado. Por lo tanto, cuando alguien iba a JCPenney, Sears o a Macy's, a cualquiera de las tiendas, y veía esta marca, Saban, por ejemplo, que pronunciaba, decía: esta marca es original. ¿Cuántos de ustedes han comprado alguna marca hecho en la China, esa que se falsificado? Cuando usted compra algo falsificado, lo que es falso, su origen es ilegítimo. Pero lo que es genuino, lo que es auténtico, tienen su origen en el almacén de la compañía que lo certifica. Por lo tanto, la autenticidad tiene que ver con el origen. El auténtico tiene su autenticidad producto del origen. Lo que sale de allá es auténtico. Lo que sale de acá es falso. Lo que sale del almacén es verdadero. Lo que sale de un taller escondido en un barrio chino es falso. Y usted se compró muchos pantalones Levi's cuando realmente eran Louis Vuitton. Por lo tanto, lo que dice que Jesús es el auténtico es que Él salió del Padre y Él vuelve al Padre. Los falsos cristos salieron de cualquier tallercito religioso, pero Cristo salió del Padre y volvió al Padre. Termino ahora. Jesús dijo: ustedes me están proclamando como rey porque comieron el pan, pero ustedes no vieron, no entendieron, no percibieron el mensaje de la señal. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el eterno Adonai. Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Y como Él creó todas las cosas, Él puede crear cuando Él quiera, con el poder de su palabra. Él es quien sustenta el cosmos y el universo con el poder de su palabra. Todo lo que existe fue creado por Él, pero es sustentado por Él. En el momento en que Cristo deje de sustentar el cosmos entra en un proceso de destrucción instantánea. Pero el único que no necesita ni ser creado ni ser sustentado es Dios mismo, porque Él existe en sí mismo. Cuando Jesús le dijo: ustedes me están eligiendo como rey porque ustedes quieren que yo me convierta en su proveedor y en su sanador, pero ustedes no me eligen como rey por la motivación correcta, y es reconociendo que yo soy el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores. Viene la pregunta: ¿cuántas personas proclaman a Jesús como rey, pero lo proclaman para que Jesús se convierta en el proveedor de sus panes y en el sanador de sus heridas? Pero no lo proclaman por lo que Él es, sino por los beneficios que Él le pueda dar. Ven a Cristo, dicen algunos predicadores humanistas, y Él te lo resuelve todo. Si eres calvo, te hace crecer el caballo. Si eres gordo, te pone flaco. Si estás jamón, te busca tu novia. Si eres pobre, te da dinero. Ven a Cristo, Él se lo soluciona todo. Y muchos vienen a Jesús proclamándolo como el rey proveedor, como el rey que le va a solucionar su problema. Pero Jesús no tiene problema para sanar a un pecador. Jesús no tiene problemas. Jesús nunca le huyó al pecador que necesitaba sanidad. Jesús nunca le huyó al pecador que necesitaba un pedazo de pan. Pero Jesús se escondió de aquellos que querían proclamarlo como rey, no por lo que Él es, sino por lo que Él le podía dar. ¿Cuánta gente viene a la iglesia y proclaman a Jesús como rey, esperando que Jesús
le resuelva su vida. Jesús es rey aunque no te sane. Jesús es rey aunque no resuelva tus problemas económicos. Jesús es rey aunque el sol no salga mañana en la República Dominicana. Jesús es rey aunque pierda la salud. Jesús es rey, no por lo que Él te pueda o no te pueda dar. Él es el rey porque Él es el santo absoluto. Él es 3 veces santo. Él es el rey porque Él es magnífico. Él es el rey porque Él es eterno. Él es el rey porque Él es soberano. Él es el rey porque Él es santo, 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 santo. Él es el rey porque Él es amor. Él es el rey porque Él vive desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el rey. Muchos venimos a Jesús enamorados de la gloria del rey, no del rey de la gloria. Muchos estamos proclamándolo como rey para que Él me multiplique el pan y sane mis dolencias. Y sí, Jesús te provee, y sí, Jesús te sana, pero no es la motivación por la cual nosotros debemos proclamarlo como el rey de nuestras vidas. Jesús es el rey por lo que Él es, por su magnificencia, por su hermosura, por su sabiduría, por su omnipotencia, por sus atributos divinos. Él es, porque Él es el origen, Él es el alfa, la omega, la rosa de Sarón, el principio y el fin. A Él, en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, por Él y para Él. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la sustancia misma de Dios. Por lo tanto, Jesús puede sanar al más vil pecador. Jesús puede proveerle al más transgresor de los hombres. Pero Jesús jamás va a permitir que nadie lo proclame rey con la motivación incorrecta. Muchas personas se convierten a Cristo y cuando empiezan a perder sus comodidades antiguas, se van. Cuando empiezan a ver o empiezan a percibir que los demás que antes eran sus amigos ahora los abandonan o lo adversan, que su familia ahora se burla de ellos y le dijo: tú eres un fanático, ten cuidado. Y como ellos vinieron buscando algo y le está saliendo lo contrario, entonces se van y no vuelven. Pero el que proclama a Jesús como el rey, por lo que Jesús es, no importa si tú pierdes tu casa, si tu marido se te va, si tu madre te abandona, no importa si la gente se burla de ti, no importa si la gente te defrauda, no importa si te despiden del trabajo, no importa si la gente empieza a hablar en tu contra. Si Jesús realmente es el rey por lo que Él es, tú sigues en Él, tú permaneces en Él. Un rey, ¿por qué? Y un rey, ¿para qué? ¿Por qué Él es el rey? Porque Él es el rey de todas las naciones. Dios lo proclamó rey por decreto. Es rey porque es santo, porque en Él no hay pecado, porque Él es magnífico, porque Él es admirable, porque Él es majestuoso. ¿Para qué rey? Para que le sirvamos, para que le agrademos, para que lo exaltemos y para que lo adoremos. Jesús no es tu guachimán. Jesús no es una máquina proveedoras. Jesús es Dios y a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Rey, ¿por qué? Y rey, ¿para qué? La verdadera y la correcta traducción, cuando Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, no es siervo, es doulos, que significa esclavo. Y usted dice: pastor, pero nosotros somos hijos. Sí, vivimos como hijos, pero servimos como esclavo a Jesús.
somos esclavos, servimos a Él. Servimos como hijos en la casa del Padre. Estamos para agradarle. Hay una historia, no sé si fue verídica, de un hombre, un general que entró a una iglesia. Y él era un país donde se perseguía, no había no se permitía la libertad de cultos. Se perseguía a aquellos que tenían Biblia. La Biblia había que contrabandearla. Y él entró a una iglesia y él sorprendió porque los servicios eran clandestinos, eran secretos. Y él le dijo: ustedes saben que todo lo que hacen estos tipos de actividad va en contra del sistema, del régimen, pero yo voy a aplicar la misericordia. Todo el que quiera negar su fe puede irse por esa puerta. Y empezaron los hermanitos a recoger su Biblia. Lo demás lo vamos a fusilar ahora. Y la gente empezó a irse. Se quedaron un pequeño grupo. Y él dijo: cierren las puertas. Cuando cerraron las puertas dijo: yo también soy cristiano. Lo que pasa es que yo quería adorar con los verdaderos cristianos. Un rey, ¿por qué? Un rey, ¿para qué? Es la pregunta que hay que hacernos. Queremos que Jesús sea rey. ¿Por qué? ¿Para qué? Si Cristo viniese hoy, la gente quiere que Jesús venga. Pregunto, ¿quiere un político corrupto que Cristo venga a establecer un reino de legalidad? ¿Quiere un juez que se ha enriquecido con la venta de sentencias que el juez justo vuelva a la tierra? ¿Quieren las familias de las grandes compañías de armamentistas que Jesús venga a establecer un reino de paz? No. ¿Quieren los que viven del aborto, del robo, los narcotraficantes? ¿Quiere que Cristo venga? Entonces, cuando Cristo venga, casi nadie va a recibirlo. La gente celebra la Navidad, pero nadie quiere que Cristo vuelva. Y quien no anhela su venida no tiene derecho a celebrar la Navidad. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Cristo si yo no quiero que Él vuelva? ¿Usted cree que una gente que se ha robado miles de millones de pesos quiere que Cristo vuelva? Porque cuando Cristo venga le va a decir: ¿y ese dinero? ¿Usted cree que un hombre que tenga una esposa y 2 o 3 sucursales quiere que Cristo venga? ¿Cómo es que le llaman a las sucursales? Segundo bate. Segundo bate. Segunda base. Quiere lo que tiene en segunda, tercera y home, que Cristo venga. No, amados. Solo la iglesia, los nacidos de nuevo, son los que estamos diciendo. El Espíritu y la iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Un rey. Queremos un rey. ¿Por qué un rey? ¿Por qué Jesús? Un rey, ¿por qué y para qué? Amén. Quiero que nos pongamos en pie, amados.